Hace 4 semanas atrás comenzamos hablando bajo el tema jaulas que limitan nuestra libertad de poseer. Jaulas que limitan nuestra libertad de poseer. Y hemos estado hablando y le hemos estado explicando la diferencia que hay entre conquistar y poseer. El que está en espíritu de conquista es aquel que está todavía peleando, que está luchando, que está batallando mientras avanza hacia todo lo que Dios le ha dicho. El que está en una actitud de poseer es aquel que ya peleó, que ya alcanzó, que ya venció y ahora simplemente está tomando posesión de aquello que es producto de sus victorias. Les dijimos que el creyente hace las dos cosas. Nunca cesa el espíritu de conquista en nosotros, pero eso no niega que hay momentos en que podemos celebrar y podemos disfrutar y podemos tomar posesión de aquello que Dios nos permite a través de victorias en Él. Hoy les voy a hablar de la última jaula de las cuales Dios me habló y me dijo: estas 5 jaulas limitan tu espíritu para poseer. Y hoy les voy a hablar de la jaula de la amargura y la ira. A través de estas semanas, hemos hablado de la jaula del estrés, la preocupación, el miedo. El viernes hablamos del orgullo. Y hoy vamos a hablar de la ira y la amargura. ¿Cuáles son algunas cosas que te hacen enojar? Mire, nadie se despierta por la mañana y dice: hoy creo que voy a vivir enojado. Me voy a enojar tanto que mi cara se va a poner roja y las venas se me van a hinchar. Nadie decide eso. Déjame aclararlo. Nadie que esté saludable. Hay gente enferma, enfermas del alma, enfermas. Pero una persona saludable, una persona verdaderamente libre, no despierta diciendo: voy a vivir amargado. Nadie planea enojarse, pero la ira es una emoción que todos experimentamos. ¿Sabe lo que he aprendido sobre la ira? Nuestras circunstancias pueden llevarnos a enojarnos, pero nuestras circunstancias no pueden hacernos enojar. Porque la ira es una elección, es una decisión. Las circunstancias pueden llevarte a que te enojes, pero nunca tus circunstancias pueden obligarte a enojarte. Tú decides si te enojas o no. Tú decides tu reacción. La ira es una reacción interna que se percibe que tiene una causa interna. Lo repito, la ira es una reacción interna que percibe que tiene una causa interna. Algo está pasando dentro de ti que quiere justificar lo que tú haces en la parte de afuera. Y si te fijas, las personas enfadadas, las personas enojadas, casi siempre culpan de sus reacciones y sus emociones a otra persona o a otra cosa. No es que yo estoy así porque él o ella me pone así. No es que yo estoy así porque esto siempre me pone así. Esto siempre me lleva a ese lugar. Y siempre estamos echándole la culpa a otra cosa, cuando de verdad es que lo que nos enfada a nosotros tiene que ver con nuestra decisión. Yo decido cómo yo reacciono a lo que estoy viviendo. Rara vez una persona enojada se da cuenta de que su ira se basa en una percepción irracional del mundo. Piensa en eso. En la raíz de nuestra ira hay una percepción distorsionada de la realidad. ¿Se acuerda cuando hablamos del lápiz dentro del vaso de agua? Que usted lo ve y usted lo ve torcido. Y la verdad es que el lápiz no está torcido, es el lente a través del cual usted está mirando el lápiz. Pues así mismito es con la ira. Nosotros tenemos una percepción y permitimos que esa percepción distorsione la realidad.
Y cuando la ira distorsiona nuestra realidad, no podemos racionalizar, comprender o tomar buenas decisiones, porque esa distorsión nos lleva a la emoción ciega. Usted ha conocido gente que cuando se enojan, no hay quien hable con ellos, no hay quien trance con ellos. Una persona airada es una persona que ni permite que Dios trate con ellos. Yo conozco gente que dice, yo soy así y a mí nadie me va a arreglar. Yo he conocido gente que me han dicho a mí, pastor, aunque Dios pague ahora mismito, esto no se resuelve. Piense en eso en un minuto. Que el Dios del cielo, creador del universo, omnipotente, tú estás diciendo que Él no puede con tus emociones. Oh, yo reprendo al diablo y esa actitud orgullosa que pretende reducir el poder de Dios a limitarlo en cuanto a tus emociones. Reprende al diablo. Eso nos lleva a la incapacidad de pensar con claridad y nuestras emociones toman el control de nuestras acciones. Piensa en eso. Dios te hizo un ser inteligente. Dios te dio un cerebro. He gave you a brain. Las emociones son parte de quien tú eres, no la esencia de quien tú eres. Your emotions are just a part of you. It's not all of you. ¿Tú sabes cuál es la totalidad de quien tú eres? La capacidad de pensar y decidir racionalmente. Ese es quien tú eres. Pero tú dices, yo reduzco mi cerebro a un sentimiento. Yo reduzco mi cerebro a una emoción. Porque la ira nos hace creer que solo hay dos opciones: defender o atacar. Cuando tú estás enojado, tú crees que lo único que tú tienes que hacer es o defenderte o atacar. Piensa en eso. Una emoción como la ira te lleva a un lugar donde tú crees que tus acciones se limitan, cuando la verdad es que el cerebro que Dios te dio y el Espíritu Santo que debe vivir dentro de ti puede más que eso. Y cuando vives tu vida así, con ese tipo de ira en tu corazón, te encuentras en una jaula incapaz de experimentar la libertad e incapaz de vivir la vida que Dios diseñó para ti. Porque ahora te has atado, ahora te has enjaulado. La palabra de Dios habla de la jaula de la ira. Efesios 4:31, Pablo dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Cada una de estas cosas son pecados que son de naturaleza emocional. Mírelo. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Todo producto de actitudes emocionales. Esa palabra amargura se define literalmente como un estado mental irritable que produce dificultades y opiniones fuertes de los demás. Así que cuando tú estás amargado, tú estás llegando a conclusiones de los demás equivocadas. Tú estás llegando al lugar donde, como predicaba yo ayer en el retiro, donde te conviertes en un espiritista que le lee la mente a la gente. Sí,
Porque los espías que fueron enviados a explorar las tierras que Dios le iba a dar a ellos, cuando regresaron, 10 de ellos, esto fue lo que dijeron: ellos nos ven como grillos. Ahora piense esto, ellos eran espías. ¿Cuál es el trabajo de un espía? No dejarse ver. ¿Cuál es el trabajo de un espía? Operar detrás de las sombras. El trabajo del espía es estar afuera y hablar con todo el mundo. No. El trabajo del espía es estar en escondido, mirando y observando. Ellos no hablaron con los gentes de las ciudades. Ellos no compartieron con ellos. Pero en la mente de ellos le dieron la mente. La iglesia está llena de espiritistas. Gente amargada que se pasan llegando a conclusiones irracionables de los demás y de su entorno. Las palabras enojo e ira son arrebatamientos emocionales de pasión. Y el Señor nos dice que estas cosas deben de quitarse de nosotros. Entonces, eso nos dice, si vamos a escapar de la jaula de la amargura y la ira, entonces la amargura y la ira deben de ser removidas de nuestro corazón. Ahora fíjese en esto, Pablo no dice, es mejor que lo elimines tú mismo. Él no dijo que debería ser eliminado por ti. Él dice, debe ser quitado de ti. Entonces la pregunta es, si se supone que sea quitado de nosotros, entonces ¿quién lo hace? Mira lo que dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Le dije que la ira y la amargura eran pecado. Entonces el único que arranca el pecado del hombre y limpia el pecado del hombre es la sangre de Cristo operando activamente en el hombre que le cree a Dios. Entonces tú tienes que llegar a un lugar donde tú te rindes a Dios y le dices a Dios, esto me está consumiendo, esto me está destruyendo, esto me está dañando, esto me está estancando, esto me está enjaulando. Arranca esto de mí, de Dios, y hazme libre para servirte a ti. Eso significa que si llevamos nuestra ira a Dios y estamos de acuerdo en mirar nuestro pecado de la manera en que Dios mira nuestro pecado, Él lo podrá perdonar y Él lo eliminará una vez y por todas. Pero tienes que estar dispuesto a mirarlo por lo que es: pecado. El Señor nos dice una otra vez, no tienes que estar atrapado en esas jaulas que fueron diseñadas por el mismo diablo. Tienes otra opción. Puedes vivir en libertad. ¿Cuántos quieren vivir en libertad? ¿Cuántos necesitan libertad en Cristo Jesús? Tenemos que aprender a ser libres. Pero Pablo continúa en el verso 32 hablando de esa otra opción. Él nos dice qué hacer. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La ira te amarga. La ira te destruye. La ira te lleva a un lugar donde pierdes o le cedes el control de tu inteligencia y tus capacidades. Y Dios dice, hay otra opción. Pero cuando hablamos de mansedumbre, pensamos que Dios está hablando de ser menso, de ser zánganos, de ser bobos, tontos. Sin embargo, Dios está hablando de humildad. Y la humildad no es ser menso. ¿Sabes lo que es la humildad? Poder bajo control. Eso es humildad. Poder bajo control. Una persona airada y amargada es una persona descontrolada. Una persona humilde es una persona bajo control que dice, yo puedo hacer esto, yo puedo actuar así, yo puedo vivir así, pero yo rehúso ser dominado. ¿Cuántos aquí alguna vez han tenido ganas de llorar
y han dicho, no voy a llorar. Y usted hace, no voy a llorar. ¿Sabe cuándo yo lloro? Cuando pierdo el control. Cuando yo estoy enojado y estoy airado, yo lloro. Y al principio, los amigos me decían, pero ¿por qué estás llorando? Y no entendían que era que ya yo había llegado a un punto donde perdí el control. Y yo entendí, cuando yo puedo parar y controlar esto, quiere decir que humildad es poder bajo control. Él dice, no te enojes, no seas amargado, pero en cambio, por el poder del Espíritu Santo que ahora vive dentro de ti, elige ser amable, comprensivo. No elijas vivir con ira pecaminosa. Elige amar y perdonar. Ahora, mientras entramos más en esto, quiero señalar que yo sé que no toda ira es dañina. La ira puede ser algo positivo, si usted sabe manejarlo. Hay tal cosa como indignación santa. Ahora, pero vamos a ser honestos, no estamos hablando de eso. Y tampoco me voy a poner a hablar de indignación santa, porque tampoco le voy a dar una excusa para que usted justifique sus malas actitudes. Estamos hablando de lo que es pecado, de lo que ofende a Dios, de lo que ofende al prójimo, de lo que te descontrola y te lleva a un lugar donde no piensas racionalmente. Cuando hablamos de la jaula de la amargura y la ira, en realidad no estamos hablando de la ira buena. Estamos hablando de la ira que experimentamos cuando nos sentimos traicionados, amenazados, atacados, o que la gente se aprovecha de nosotros. La Biblia habla mucho sobre ese tipo de ira y nos muestra los atributos negativos que la acompañan. Las cosas que acompañan tu vivir enojado. Mire, la ira destructiva no agrega, solo quita. Repito, la ira destructiva no agrega, solo quita. La ira es verdaderamente lo opuesto al fruto del Espíritu llamado mansedumbre y dominio propio. Porque la ira destructiva, la ira es esa ira que te resta personalidad. ¿Alguna vez tú has conocido a alguien que tú respetas y de momento lo vistes bajo un coraje irracional y tu percepción de la persona como que baja? Te dice, wow, se le salió el cafre, se le salió lo de barrio, se le salió lo de bajo mundo. Tenemos que aprender que tú no eres más cuando estás airado. Si permitimos que la ira viva dentro de nosotros, conducirá a la destrucción dentro de nosotros, porque entonces esa ira dentro de ti va a comerte, va a dañarte. Porque la ira destructiva y divisoria no une, solo te desgarra. Mateo 5:22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, vemos que hay una diferencia entre la ira divisoria y la ira fugaz. La ira fugaz ocurre todo el tiempo. La ira fugaz es cuando alguien se te cruza en el tráfico y te saca el monstruo. O cuando alguien que tú crees que debía de invitarte a una fiesta no te invitó a la fiesta. O cuando alguien dijo algo que a ti no te gustó, esa ira fugaz, pues tú, pero rápido debe irse. Porque si hay cosas que a mí me molestan. Los otros días yo fui a comprar, a comer en un restaurante, no voy a decir el nombre para no darle mala fama. Y era un restaurante puertorriqueño. Y yo ordené unas corned beef.
porque venden corned beef. Y yo le dije a la muchacha que estaba atendiendo, yo quiero corned beef, pero yo quiero que me la hagan con papa frita dentro. Y la muchacha, eso no existe. Y yo, ¿de qué planeta tú eres? ¿Cómo que? Y yo le dije, y yo la miré y yo le dije, tú no eres boricua, ¿verdad? Y si eres boricua, eres de Guaynabo City. No eres de la Mudecagua. Y le dije, dile al cocinero que me haga una corned beef con papa frita dentro. Y vino y me dijo, no, es que eso no se puede hacer. Y yo me paré, yo fui donde la manager, pues yo soy picky con la comida. Yo me paré, yo fui donde la manager y le dije a la manager, mira, ustedes tienen corned beef en el menú, ¿verdad? Y él me dijo, sí. Y yo le dije, y aquí dice que ustedes venden papas fritas, ¿verdad? Sí. Pues dame la corned beef, dame las papas fritas y mételas dentro de la corned beef. Eso es remedio santo. Y cuando me trajeron la corned beef, me trajeron una mogolla que de verdad parecía más carne de perro que corned beef. Y yo miré eso, yo miré a mi esposa y yo, usa. Yo creo que Amaro estaba ahí ese día, ¿verdad? Y es, santo Dios, yo, tranquilo. Pero quiere que le diga algo, después que salí de ahí se me fue. Porque fue esa ira fugaz que es de momento. Pero la ira divisiva, destructiva por otro lado, es mucho más fuerte. Es esa ira que va mucho más allá. Y esa es la ira que la Biblia de las Américas lo pone de esta manera. Cualquiera que le diga a un hermano o hermana, raca, será culpable ante la corte. Cualquiera que insulte a su hermano o a su hermana estará sujeto a la corte. Y para aquel entonces llamar a una persona raca en ese día era como llamarle morón o imbécil. Es una palabra que se usa para expresar una frustración más allá. Es como decirle a alguien, ojalá te muera. Ojalá te lleve el diablo. Es como cuando tú miras a alguien y lo miras con deseos de matarlo. Esa es la ira de la que estoy hablando. Esa ira que tú vienes al culto y Dios se está moviendo y no puedes ni alabar a Dios porque estás. Es más, que tú sabes que tienes una responsabilidad ante Dios en la iglesia, pero como te enojaste con Brenda, lo digo, dice, ni por la madre que me parió voy para la iglesia. Puede bajar Dios y esto se acabó aquí. Es esa ira que te ciega a la omnipotencia de Dios, a la obra del Espíritu Santo, y te ciega a la verdad del cielo y no te deja razonar. Gente así han matado hijos inocentes. Gente así han matado un cónyuge. Gente así se han ido al infierno porque no han querido oír la voz de Dios en su vida. Y yo reprendo al diablo que quiere controlar tus pensamientos y controlar tus emociones. Todo aquel que aborrece a su hermano, dice Primera de Juan 3:15, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Cuando Juan dijo eso, en realidad estaba citando lo que dijo Jesús. Oíste que fue dicho,
por los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga raca, fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno. Él estaba diciendo, recuerda la ley mosaica, no puedes quebrantar la ley y salir adelante con ella. Está diciendo, tú no puedes pretender servirle a Dios con odio en el corazón. Tú no puedes pretender decir que eres cristiano con un corazón amargado. Y quiere que le diga esto. Yo he ido a iglesias donde una familia se sienta aquí y otra familia de la iglesia se sienta allá. Y el pastor de la iglesia me ha dicho, no, esta familia sale por esta puerta y aquella familia sale por aquella puerta porque estas dos familias se odian. Pero están en la iglesia. Así pretendes llegar al cielo. Así pretendes servirle a Dios. Cuando la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor, y la ira y la amargura es un pecado que absorbe tu capacidad de razonar. Todos experimentamos ira. Y la Biblia dice una y otra vez que cuando experimentemos ira, debes lidiar con ella eliminándola, arrancándola. Es importante que tú entiendas esa verdad. El pasado no se puede cambiar. Así que tienes que aprender a dejarlo en el pasado. Lo que alguien te hizo, lo que alguien dañó en ti, lo que alguien ofendió y te llevó a un lugar oscuro. Tienes que aprender a soltarlo. O la ira nunca se irá. Por eso es que la Biblia dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque si tú te airas y tú alimentas eso, y tú permites que eso duerma contigo, eso comparta contigo, vas a vivir atado. Y por eso la Biblia dice, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Aprende. Si estás casado con tu esposa o tu esposo están casados y se acostaron enojados, ¿sabes lo que está diciendo eso ahí? Antes que te amanezca, estira la patita y toca la pata a tu esposa o a tu esposo. Dile así. Le estoy dando un la. Sí, antes que amanezca el sol, te busca así. Y tócale la patita a tu esposo y tu esposa. Con él, y tu esposa, si es una mujer santo, tu esposo es un hombre santo, dice, oh, es que ya mismo sale el sol y ella también va a tocarte y van a despertar más tranquilo. Pero hay gente que prefieren cortarse las patas antes que estirar la pata. Y hoy Dios te está diciendo, ¿sabe qué? Aprende a soltar aquello que te paraliza. Aprende a soltar aquello que te hace de ti un inválido. Cuando fallamos en atender nuestra ira, le damos al diablo una oportunidad, un punto de apoyo. Y nuestra ira se convierte en algo aún más feo. La ira pare a un bebé llamado amargura. Si no atiendes ese sentir de enojo en ti, va a dar a luz un bebé que se llama amargo o amarga.
Y la amargura es el fruto, yo puse unharvest, no cosechado de la ira. Una persona que vive enojada es una persona que eventualmente va a producir algo feo. No levanten las manos porque es una pregunta retórica. ¿Verdad que usted ha conocido gente amargada? Gente amargada que no pueden reír. Gente amargada que no pueden disfrutar un momento alegre en la vida. Gente amargada que no pueden enamorarse. Gente amargada que no pueden disfrutar sus hijos. Gente amargada que no pueden abrazar a alguien o no reciben un abrazo. Y si cuando alguien les da un abrazo, te miran como quien dice, ¿a qué vienes? ¿Qué quieres? Y yo no sé usted, eso es feo. Y no solamente es feo, es triste. Gente amargada son gente que no confían ni en la mamá, ni en el papá. No confían en Dios. Y si lo dejas ahí y nunca lo atiende, te llevará a esa jaula. Y cuando te quedes atrapado en esa jaula, eso se pone feo rápido. Todos conocemos gente así. Y es probable que tú seas alguien así. Yo estaba leyendo acerca de una mujer que la mordió un perro con rabia. Y la rabia se le extendió, se le metió en el sistema sanguíneo. Y el doctor le dijo a la mujer, haga su testamento, porque es probable que usted no sobreviva a esto. Basically, do your will, haga tu testamento. ¿A quién le vas a dejar la casa? ¿A quién le vas a dejar el carro? ¿A quién le vas a dejar? Y la mujer pues empezó a escribir. Y ella escribía, pausaba un ratito, hacía así, y después seguía escribiendo. Pausaba un rato, hacía así, y seguía escribiendo. Y el doctor le dijo, wow, esta señora parece que tiene mucho dinero y muchos bienes. Y el doctor le dijo le preguntó a la mujer, ¿cuánto tiempo se va a tardar en escribir su testamento? Ella dijo, ¿testamento? Yo no estoy haciendo un testamento. Y él le dijo, ¿y que usted está escribiendo los nombres de toda la gente que quiero morder? Como ella la mordió un perro y se estaba muriendo de rabia, pues ella dijo, me voy a llevar conmigo a todos aquellos que odio. Es triste vivir atados. Si no aprendes a vivir libre de la amargura, puede que algún día te encuentres haciendo tu propia lista, deseándole el mal a otros. Miren, en la Biblia hay un hombre que lo conocemos como Simón el mago, el hechicero, en el libro de los Hechos. No seas como Simón el mago. Hechos 8:23. Mira lo que Pedro le dice. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Este hombre quería el don de Dios. ¿Cuánto tengo que darle para que me den lo que ustedes tienen? Este hombre vio que Pedro estaba siendo usado por Dios y él dijo, ¿cuánto necesito para que yo pueda tocar y que la gente se caiga y la gente se convierta y la gente venga a la iglesia? Y Pedro le dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad. Quiere decir que este hombre quería el don de Dios, pero Pedro vio que lo que él había era amargura. Y esa amargura, si Dios le daba un don, era para hacerle daño a la gente. Oh, yo conozco gente que son cristianos y lo único que hacen es usar la Biblia para castigar a los demás. Yo conozco muchos predicadores que lo único que hacen es pararse al frente y ventilar sus frustraciones y herir a la gente.
Y yo quiero que usted aprenda a entender esto. Cuando tu vida se envenena con la amargura, te ata a la iniquidad, te ata al pecado. Y esas raíces envenenadas siempre conducen a la muerte. Mira lo que dice Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Si nos negamos a dejar ir nuestra amargura y nuestra ira, estas jaulas finalmente conducirá a nuestra destrucción final. Porque la amargura nos destruye y cuando no se trata, conduce a muchas consecuencias diferentes en nuestras vidas. Mira, una persona amargada se enferma físicamente. Muchos problemas físicos se atribuyen a la amargura, las úlceras, la presión arterial alta y problemas cardíacos. Muchos de esos problemas vienen como producto de gente atada, amargada, que no pueden ser felices. Mucha gente amargada tiene problemas relacionales. Porque cuando estás atrapado en el pasado, hace que sea imposible avanzar hacia el futuro y ves a todo el mundo igual. Y entonces quieres traer a la gente a tu amargura y tarde que temprano la gente dice, espérate, pero es que eso no es así. Algún día tú has salido de un culto glorioso y tú le has dicho a alguien, chacho, ese culto estuvo poderoso. Y la persona te mira, sí. Y se ríe como quien dice, no te voy a decir lo que pienso del culto. Algún día tú le has dicho a alguien, wow, ese mensaje hoy del pastor estuvo poderoso. Esa persona te dice, sí, qué bueno que te edificó a ti. ¿Cuántos conocen gente así? Yo puede levantar la mano. Yo conozco gente así. ¿Sí? O esa pareja, una pareja bien linda. Me encanta esa pareja. Nadie sabe lo que es en la olla sino la cuchara que lo menea. Tú le dices, chacho, esa hermana siempre me trae una cita más buena. Y la persona te dice, cuidado. A lo mejor te enamora de ti. A lo mejor está buscando algo de... La gente amargada siempre le va a buscar la quinta pata al gato. Repito, la gente amargada siempre le va a buscar la quinta pata al gato. Y tú vas a querer... Y ellos te van a tratar de detener. Y lo van a hacer con observaciones, con declaraciones pasivas, agresivas. Sí. ¿Entiende eso? Observaciones pasivas, agresivas, que por un lado te dicen, qué lindo te ves para tu edad. A la verdad que se te ve la santidad de Dios. Se ve que estaba en el retiro ayer. ¿Sí? O ese carro está lindo, pero la longaniza tendrá que ser grande. ¿Verdad? O ese bistec se ve que está sabroso. Cuidado, que eso engorda. Nunca te pueden decir algo libre de una observación atada a sus ataduras. Y Dios no quiere que tú vivas así. Él quiere que tú seas libre. Que si te comiste un Limber, te lo saboree. Y si tienes que abrir el vaso y lamber después el vaso, lambe el vaso y que le... Hay gente que no pueden hacer eso. Que no pueden disfrutar
lo lindo que la vida les da a ellos. No pueden disfrutar un culto que Dios permite que estén, porque están viendo el vaso mitad vacío. Están viendo el lápiz en el vaso torcido. Saca el lápiz del vaso. Deja de estar mirando las cosas a mitad y sé libre en el nombre poderoso de Jesús. Y tercero, la ira produce tropiezos espirituales. Cuando tu amargura la tornas hacia Dios, hace que lo veas de una manera incorrecta y no puedes ver a Dios bendiciéndote, porque lo que ves es el dolor que te aflige. Repito, la amargura es una jaula y no puedes darte el lujo de quedarte atrapado allí, porque si lo haces, te va a destruir. Y yo tengo miedo que hay gente aquí, o gente que me están escuchando, que por algo que pasó, que ellos internamente percibieron como ofensor, se han enojado, y ese enojo ha dado a luz una amargura que los ata y no los deja ser libres. Pastor, ¿qué hago entonces? Porque yo quiero, pastor, ser libre. Yo no quiero vivir enojado, yo no quiero vivir enojada, yo no quiero vivir amargado. Pero pastor, es que esto es más grande y es más fuerte que yo. Te voy a dar algunos pasos para salir de esa jaula. Pero tengo que advertirte que no son fáciles. Porque todo gira alrededor de decisiones que tú tienes que tomar. El primer paso es fácil. Haz una lista de las formas en que alguien te ha ofendido. Eso es fácil. Porque si eres una persona airada, amargada, se te va a hacer fácil buscar las faltas de los demás. Porque una persona enojada y una persona amargada es experto mirándole las faltas a otros. ¿Usted conoce gente así? He dicho nombre yo. Gente que tienen un ojo. Pues empieza, haz una lista de la forma en que una persona te ha ofendido. Empieza con eso. Ahora, el segundo paso es un poco más serio. Haz una lista de tus propias faltas. Porque es fácil mirar la paja que está en el ojo de tu hermano y no mirar la paja que hay en tu ojo. Mire, a mí me revienta la cabeza cada rato que alguien me dice, pastor, es que esta persona, aquella persona, este hermano, pastor, es que la iglesia, pastor, yo no soy así. Y a mí me van a decir embuste, mentiroso. Porque a veces, le voy a hacer frecuente, la gente que más se queja son los más problemáticos. Sí, son los más problemáticos. Entonces, haz una lista de tus propias faltas. Número 3, pídele a Dios que te permita ver a tu ofensor como Él lo ve. Te dije que no iba a ser fácil. Dile a Dios, déjame verlo como tú lo ves. Yo sé de lo que le estoy hablando. Yo tengo una tía que, me imagino que todo el mundo tiene una tía así, ¿verdad? Esas tías que te hierven el hígado. Yo tengo una tía que ella fue bien mala. Pero mala, mala, mala. Una vez estábamos en el parque, ella se cayó, un hoyo y se rompió la pierna, y mientras estaba llorando me miró y me dice, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Y yo jugando, pero esas expresiones pasivas agresivas, yo le dije a ella, pues tía, parece que el diablo te quería jalar por ahí.
Y parece que el diablo te quiso llevar y por eso, y la tira se abrió y le salió la mano limpia. Pero dale gracias a Dios que no te pudo llevar. Esta tía mía era mala y me hizo mucho daño. Y yo la evitaba a ella porque de verdad que me ofendía, me indignaba, me enojaba y me amargaba. Y yo le sacaba el cuerpo porque no era lindo las emociones que ella provocaba en mí. Y un día estoy en el supermercado y esta tía mía pues para mí siempre fue grande, robusta, fuerte. Y un día estoy en el supermercado y yo voy y de momento, ¿a quién usted cree que yo vi en la otra a la tía mía? Y yo, a diablo. Y yo traté de esconderme. Y no se haga que usted ha hecho eso. Y cuando me voy a esconder, el Espíritu Santo me redargulló. Vete y salúdala. No quiero saludarla. Vete y salúdala. Y cuando voy a ir donde ella a saludarla, algo poderoso sucedió. Yo siempre vi a esta doña como una mujer grande, fuerte, invencible. Cuando la miré, era una mujer frágil, agarrándose del carro y el hijo sosteniéndola porque no podía sostenerse ella sola. Y cuando me acerco a ella y le digo, bendición tía, y ella me responde, para mí su voz era una voz de esas voces diabólicas. Pues cuando me dijo, Dios te bendiga, hijo, me lo dijo con una voz tan frágil. Y yo fui y la abracé. Y ella empezó a llorar. Y dije, ay, mi madre. Yo la veía a ella como una gigante. Y la verdad es que ella era una enana. Porque el hombre y la mujer amargada ve los enanos como gigantes. El hombre y la mujer libre ve los gigantes como enanos. Y tú tienes que aprender a ver la gente como Dios las ve. Y cuando yo la vi a ella, la vi frágil, la vi débil. Mi corazón se rompió y yo empecé a llorar. Y yo le dije, tía, si yo te he ofendido alguna vez, te pido perdón. Ay, mi hijo, el que te ha ofendido a ti soy yo, perdóname. Y hubo una reconciliación en ese momento. Hubo un perdón. Y yo nunca más he vuelto a ver a mi tía así. Tú quieres ser libre de la amargura, pídele a Dios que te permita ver a la gente como Él los ve. Porque tú quieres que Dios te perdone a ti, pero tú no quieres perdonar a los demás y eso es imposible. Número 4, pídele a Dios que perdone la amargura que tuviste contra otros, contra ellos. Aprende a pedirle perdón a Dios. Dice, Señor, te pido perdón. Y haciendo eso, el número 5 es, asume la responsabilidad de tu actitud. Deja de estar echándole la culpa a todo el mundo por cómo tú te sientes. Deja de estar evadiendo tus propias responsabilidades. Hay cosas que te tocan a ti. Hay cosas que tú tienes que admitir. Y hasta que tú no las admitas, pues seguirás atrapado en ese lugar. Y número 6, finalmente, si corresponde, organiza un momento para confesar y pedir perdón al que te ofendió. Pero ten esto en mente, que la respuesta de ellos no es tu responsabilidad. Pero tu voluntad de atender el problema es una experiencia libertadora. Tú vas a ir donde esa persona sí puede. Hay veces que hay cosas que es mejor dejarlas allá. Hay cosas que... Mire, hay gente que yo perdoné y que yo soy libre ya, pero los dejo allá. Porque si voy a buscarlos,
es para ellos, es como una invitación a poder ser parte de mi vida. Y honestamente yo no quiero que sean parte de mi vida. Pero soy libre. Soy libre para orar por ellos. Soy libre para amarlos. Y cuando los veo, hasta me da pena y me da tristeza, porque quisiera ayudarles, pero sé que ellos no están listos para yo ayudarles. Pero yo tengo que hacer mi parte en yo pedir perdón a Dios. Y si puedo pedirle perdón a ellos, le pido perdón a ellos. Pero al fin del día, la reacción de ellos no es mi problema. Eso es problema de ellos con Dios. Hay gente que tú le vas a pedir perdón y te va a decir que era tiempo. Hay gente que tú le vas a pedir perdón. ¿Para qué me pides perdón? Ese no es tu problema. Ese es problema de ellos con Dios. Sé tú libre. Repito, sé tú libre. Y si tú eres libre, el que el Hijo os libertare, seré verdaderamente libre. Yo soy libre y entre quien entre por esa puerta, yo voy a alabar a Dios y yo no voy a perder el sueño, yo no voy a perder mi alabanza y yo no voy a perder mi comunión. Han venido gente aquí a esta iglesia, sí lo digo aquí a esta iglesia, han venido gente a esta iglesia que en el pasado, yo sin Cristo, en el pasado, yo sin ser libre, al ellos entrar por la puerta, ya me quitaron la comunión. Pero ahora, ¿quiere que le diga algo? Entra el diablo por esa puerta, le doy la mano y me da pena por él, porque el futuro de él es la perdición, pero yo soy libre. Yo soy libre para alabar a Dios. Yo soy libre para cantarle a Dios. Yo soy libre para gozarme en su presencia. ¿Usted cree que yo voy a permitir que algo o alguien controle mi capacidad o la capacidad de Dios bendecirme? Como yo siempre le digo a los que cogen consejería conmigo en cuanto a asuntos de temperamento, anger management, el que te enoja o lo que te enoja te controla. Y si tú no sabes reaccionar a eso, vivirás una vida irracional y estarás siempre atado. Y estarás siempre haciendo cosas bobas, necias. Que después, alguna vez tú has hecho algo, tú te has enojado tanto y has actuado de una manera que después te dices, pero qué bobo soy. Yo contaba esta mañana, Nelson, mi hijo. Una vez yo llegué a casa del trabajo, hace muchos años, él estaba chiquito. Yo llegué a casa del trabajo y yo tenía que hacer una asignación de un negocio que estaba teniendo en el trabajo y necesitaba entrar a internet y cuando entro no había internet en casa. Y yo llamo a mi esposa que estaba trabajando y le pregunto, ¿y ahí ve dónde no sirve el internet? Ella me dijo, es el modem. ¿Qué sabía yo lo que era un modem? Yo dije, ¿y qué es el modem? Me dijo, es una cajita y me la describió la cajita y me dijo, está en tal sitio. Y yo empecé a buscarla y no la encontraba. Y yo la llamo allá y ve, el modem no está aquí. Y me dice, ¿ve dónde Nelson? Como lo está usando para jugar los juegos electrónicos de él. Y porque él se lo lleva para el cuarto para que el juego sea más ligero. Para conectarlo directo. Pues yo voy donde Nelson. Y yo le digo a Nelson, Nelson, ¿tú tienes el modem? Porque necesito hacer un trabajo. Papi, no, yo no tengo el modem. Pues yo me voy y le digo a Ibe, Nelson no tiene el modem. Ibe me dice, él lo tiene. Y Ibe, Nelson me dijo que no. Él me dice, él lo tiene. Y Ibe, Nelson no miente. Porque Nelson no miente. De mis 4 hijos, él es el que menos me miente. Menos. La palabra clave es menos. Y ve, Nelson no miente. Ella me dice, él tiene el modem. Y yo, Nelson, tu mamá dice que tú tienes el modem. No, Dad, I don't have it. Y yo vuelvo, y ve, él no lo tiene, te lo dije. Ella me dice, él tiene el modem. Y ya. Si yo no hago lo que tengo que hacer en la computadora en los próximos 10 minutos, yo perdía un montón de dinero. Porque era un contrato que tenía que firmar en esos momentos y enviarlo. Y ya yo estoy... Nelson, papi, yo no lo tengo.
Yo le di la vuelta a la casa, yo me metí en cuanta esquina había buscando el trapo de mono y yo no lo encontré. Y yo llamé a mi esposa ya crispy. ¿Usted sabe lo que es crispy? Ya yo dejé de ser santo, ya yo estaba endemoniado. Y ve, yo no encuentro el trapo de modo meso. ¿Dónde está el trapo? Ella me dice, Nelson lo tiene. Y yo voy, ya. Pero alguna vez usted está tan enojado que usted habla como que usted está en control, pero usted está descontrolado. Parece que usted sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pues yo entro al cuarto y digo, Nelson, ¿tú tienes el moro? Y me dice, sí. Ese fue el detonante. Yo agarré el televisor y lo arranqué de la pared y lo di contra el piso al TV. Yo cogí el juego de él, le di contra el piso al juego de él. Y yo cogí, él tenía un cosito de eso de inalámbrico. Y yo cogí esa cosa y le di contra el piso y empecé a hacer, esparracharrarlo, rompiéndolo. No se crea. Yo le hice a esas cosas lo que quería hacerle a él. Pero a esas cosas las compré yo y nadie me mete preso por eso. Si lo hago a él, me meten preso. Pues yo cogí, rompí todo eso y el Nelson estaba con los ojos así de grande, asustado. Y yo me fui, le tiré a la puerta y me salí del cuarto enojado. Y cuando salgo del cuarto, porque el aparato ese que él tenía en la mano era tan duro que por más que me le paré encima no se rompió esa cosa, pero me fracturé yo el pie. Y después yo camino al cuarto, estoy zángano. ¿Por qué le metiste en una pata esa cosa? No podía buscar otra cosa más. Usted se ríe, pero usted enojado es igual o más ridículo que yo. Y ahí está Dios mirándote desde el cielo, diciéndote, ¿por qué permites que una emoción te reduzca a esa ridiculez? Porque la verdad es que muchos enojados y amargados desprecian hijos, desprecian esposo, desprecian esposa. Muchos amargados desprecian familia. Muchos amargados, enojados. Vi los otros días, hace un par de semanas atrás, un jugador de fútbol bastante hábil, bastante diestro, se llama AB, no, jugando para Tampa. El tipo lo único que tenía que hacer era esperar 24 horas y se ganaba $10 millones. 24 horas, portarse bien por 24 horas y en 24 horas habían $10 millones en su banco. Pero él se enojó porque no le pasaron la bola a él y se quitó la camisa y ridículamente se salió del parque, se fue del juego, lo botaron del equipo y perdió $10 millones. Mire, por $10 millones yo me porto bien una semana. Y si insiste, me porto bien el mes completo. Tú no, Bambán. Eres santo, ¿verdad? Hay gente que por enojarse, por las amarguras que tienen, no pierden $10 millones, pero pierden su alma. Y terminan en el infierno. Mi pregunta es: ¿a quién necesitas perdonar hoy? Yo te invito a que tomes acción hoy y te comprometas a asumir responsabilidad de tus emociones. Y que tomes pasos intencionales, activos, que corrijan actitudes incorrectas. Esas dos cosas. Comprométete
a corregir actitudes, sentimientos, emociones amargos en ti, iracundos en ti. Comprométete a corregirlo. Y segundo, sé intencional. Sé intencional. Nelson, vuelvo y repito a Nelson. Nelson cuando era más joven, no sé si todavía, porque ya se casó y se fue de casa y no sé. Pero Nelson, cuando nosotros estábamos viendo un juego en el cual él estaba bien invertido, él no sabía, no, I don't know if he's still like that, pero él no sabía ver los juegos. ¿Y sabe lo que él hacía? Se metía al cuarto. Y dije, ¿qué tú haces? ¿No vas a ver el juego? No. Estoy leyendo, estoy orando. Y yo, pero estamos viendo el juego. Y me dice, no, porque si me pongo a ver el juego me da coraje, me enojo y termino mal. Y dice, en mi mente, pero calma, pues muchacho, será hijo mío, porque es un juego nada más. Es un juego nada más. Pero él sabía hasta dónde él podía llegar. Y él tomaba acciones para corregir. ¿Qué actividades tienes que hacer tú para ser libre? Para ser libre y estar bien.